Hola a todos, queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el vídeo, si aún no estáis suscritos, os agradecería mucho que os suscribierais. Os quiero, que disfrutéis del vídeo. La tensión que lleva tiempo reinando en el mundo del corazón ha alcanzado ahora una dimensión completamente diferente. La crisis entre Demet Özdemir y Can Yaman, de quienes antes se hablaba por su buena relación, ha dejado de ser un asunto entre dos personas tras los últimos acontecimientos. Con la implicación de las familias en el proceso, todos se hacen la misma pregunta: ¿se está convirtiendo esta gran crisis en una guerra entre familias? Demet Özdemir y Can Yaman, que en su momento fueron considerados una de las parejas más populares del mundo del corazón, solían ser noticia con frecuencia en los inicios de su relación por su compenetración, su energía y las fotos que posaban juntos. Sin embargo, las diferencias de opinión y las acusaciones que surgieron con el tiempo llevaron al fin de esta relación. El silencio prolongado de ambas partes tras la ruptura se interpretó como una separación respetuosa. Sin embargo, las declaraciones realizadas en las últimas semanas han revelado que bajo ese silencio se esconde una tensión mucho mayor. El acontecimiento más importante que reavivó el proceso fue la entrevista concedida por Demet Özdemir. Las insinuaciones de la famosa actriz sobre una ruptura de confianza, un problema de respeto y una traición velada agitaron de repente la actualidad del mundo del corazón. Aunque evitó dar nombres, en poco tiempo quedó claro que el objetivo de sus declaraciones era Can Yaman. Tras estas declaraciones, Can Yaman, que había guardado silencio durante mucho tiempo, finalmente habló y adoptó una postura bastante clara. No pueden acusarme de esta manera. La realidad no es como la cuentan. La frase de Yaman, cada uno debe saber cuál es su lugar, en particular, elevó el tono del asunto de inmediato. A partir de ese momento, la discusión dejó de ser solo una historia de ruptura para convertirse en un enfrentamiento mutuo. Uno de los pasos más importantes que cambió el curso de los acontecimientos fueron las declaraciones de Aysen Senyer. Senyer, que afirmó haber sido testigo de todo lo que vivió su hija, utilizó un lenguaje bastante duro. Como madre, lo vi todo. No podía seguir callada mientras mi hija sufría. Estas palabras ampliaron el alcance de la polémica, y por primera vez, las familias se vieron directamente involucradas en el proceso. La respuesta a las declaraciones de Aysen Senyer no se hizo esperar. En las declaraciones procedentes del bando de Can Yaman, se subrayó que no era correcto involucrar a las familias en el proceso. En particular, la declaración de la madre de Can Yaman, "No agotéis mi paciencia", causó un auténtico terremoto en la agenda del corazón. Si yo también hablo, muchas cosas cambiarán. Estas palabras se interpretaron como la muestra más clara de que la tensión entre las partes había dejado de ser personal para convertirse en una lucha entre familias. Los acontecimientos que se han producido ponen de manifiesto que, en realidad, chocan dos narrativas diferentes. Por un lado, el énfasis en el desgaste emocional y el problema de confianza, expresado por Demet Özdemir y su madre, Aysen Senyer; por otro, las acusaciones injustas y daño a la reputación, por parte de Can Yaman y su familia. Esta situación demuestra que el asunto tiene una estructura bastante compleja, lejos de una línea clara entre lo correcto y lo incorrecto. Tras todos estos acontecimientos, las redes sociales se han dividido prácticamente en dos. A medida que los usuarios tomaban partido, las discusiones se fueron endureciendo. Demet tiene razón, si no, no hablaría así. Can Yaman se defiende, es injusto que se le acuse. La intervención de las familias ha agravado la situación. En particular, la participación de las familias en el proceso ha intensificado considerablemente el tono de las discusiones. Los expertos en relaciones y los comentaristas del mundo del espectáculo señalan que este tipo de situaciones suelen escalar de forma descontrolada. Según los expertos, la implicación de las familias aumenta la tensión entre las partes. Las declaraciones públicas dificultan el retroceso. Las acusaciones mutuas hacen que el asunto se agrave en lugar de resolverse. Estos comentarios explican por qué el proceso se ha intensificado tan rápidamente. Ahora es difícil dar marcha atrás. Uno de los temas más comentados en los círculos del mundo del corazón es la posibilidad de que las partes vuelvan a llegar a un acuerdo. Sin embargo, los últimos acontecimientos indican que esta posibilidad se está debilitando cada vez más. En particular, la implicación de las familias en el proceso ha provocado que el asunto se traslade a un terreno más emocional y más duro.
Los mensajes procedentes de ambas partes del tipo, si hablo, muchas cosas cambiarán, se interpretan como un presagio de nuevas declaraciones y posibles revelaciones. Esta situación ha aumentado aún más las expectativas en el mundo del corazón. Todas las miradas puestas en las nuevas declaraciones. Por el momento, no ha habido ninguna nueva declaración por parte de las partes. Sin embargo, los acontecimientos indican que este silencio no durará mucho. En particular, una posible respuesta por parte de Demet Özdemir podría volver a cambiar el equilibrio. Parece que esta crisis entre Demet Özdemir y Can Yaman está avanzando ahora en un marco mucho más amplio. Con la implicación de las familias, el asunto ha traspasado los límites de una polémica clásica del mundo del corazón. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Me haría muy feliz que le dierais a me gusta y os suscribierais. Os quiero mucho a todos. Nos vemos en los próximos vídeos.